Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con esta hojita de trabajo. Ustedes alumnos lo hicieron en su libreta. You have to use your notebook. Remember, we have to put the day on it. Today, well, yesterday was Monday 2nd of May 2022. We changed the month already. Ya estamos en mayo, May. Así que estén muy pendientes con eso. Y déjenme les pongo aquí lo que estuvimos haciendo el día de ayer, porque esto no está en su libro, pero por aquí lo estuvimos haciendo así. The first thing, we listen and number the stores. ¿Cómo lo hicieron? En su libreta hicieron una lista from 1 to 5, del 1 al 5, y le pusieron cuál de esas letras va con ese número. For example, we listened y escuchamos number 1 y vamos a decidir de cuál tienda están hablando y le ponemos ahí number 1. I think they were talking about letter B, de la tienda que está en la B, y le ponemos ahí B. Okay, so let's go and listen to the audio y ahorita comentamos. Si escuchan por ahí de fondo la música es porque por ahí están practicando, ¿ok? Ahí va el audio. And number the stores. 1. 1. Excuse me, do you have any cat food? Yes, it's over there. Ok, déjenme, lo hago un poquito más pequeño para que lo puedan ver mejor. Ahí va. Y puedan ver la tienda al mismo tiempo que escuchen el audio. Ahí va. Track 62. Ready? Listen and Number number the stores. 1. Excuse me, do you have any cat food? Yes, it's over there. That was number 1. 2. Number 2. Do you have any black t-shirts? I'm sorry, we don't have any black t-shirts. There are some gray ones here. Okay, thanks. 3. 3. Good morning. Do you have any beef burgers? Certainly. How many would you like? 4. Excuse me, do you have any candy bars without nuts? Sure, there are some over there. 5. Hi, do you have any blue toy cars? No, I'm sorry, we don't. Okay, thanks. Ok, that's the first activity. Ustedes lo pueden repetir las veces que quieran aquí con el video para que escuchen esas oraciones acerca de estas tiendas. Así que, let's go with number 2. Dice, work in pairs, choose a store, and write a dialogue. Ok, the first thing, vamos a escribir un diálogo acerca de alguna de estas tiendas. For example, okay, if we choose the pet store, donde están las mascotas, remember, customer era el cliente, salesperson es la persona que les está atendiendo, la que vende ahí en la tienda. Así que vamos a hacerlo. Ya hicimos un ejemplo, ahorita se los pongo en la otra página que lo hicimos. Así que es fácil, it's real easy, let's do it. Customer, ¿cómo llegamos a la tienda? Excuse me. Ok, podemos empezar así. Excuse me. Salesperson, la persona le responde, yes. Can I help you? ¿Les puedo ayudar? Customer, yes, I need something for my pet. A ver, I need dog food. Necesito comida para perro. The salesperson, yes, we have some. Or yes, we don't have dog food, como ustedes quieran ponerle. Recuerden, hay que completar este diálogo porque vamos a hacer un role play. Ya después lo van a hacer con un compañero practicando este role play como si estuvieran en una tienda. Okay, so let's go ahead and do this role play, this dialogue, para completar nuestra actividad, ¿ok? Así que esto fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Por aquí se los dejo para que ustedes lo completen o vuelvan a repasar lo que estuvimos haciendo.
Nos vemos en un ratito. See you later. Bye bye.